Buen día. En este video vamos a ver cómo conectarse a una base de datos de MySQL con el lenguaje de PHP. Para eso pues necesitamos tener activos nuestros servicios de MySQL y de Apache. Yo estoy usando Laragon para tener estos servicios aquí en mi máquina para simular mi servidor web. Entonces, para esto pues ya una vez teniendo activos los servicios, también hay que saber dónde está el document root de mi servidor web. Para el caso del Aragon, se encuentra en la ruta, bueno, regularmente, a menos que la cambien en la instalación. Está en el disco principal, la carpeta Aragon, y después dentro de la carpeta de www. Ahí es donde debemos de poner nuestro archivo de PHP. En mi caso se llama conexión-sencilla.php. Ahora pasemos al código. Primeramente, pues hay que presentar el tag de PHP para saber que es un código PHP y no texto plano. Y ahora pasemos a las variables necesarias. Bueno, no es necesario tener estas variables, simplemente yo las pongo porque al poner directamente aquí los valores dentro de la función de MySQL y Connect, que es la que realiza la conexión, se podría malinterpretar cuál es un usuario, qué significa cada uno de estos nombres como localhost, root, esta S, serie 5. Entonces, para que sea más explícito, pues yo los asigno primero a una variable a la que llamé server name, que es donde está el nombre del servidor, la dirección donde está mi servidor de mi base de datos, que en este caso es el localhost. Después viene el nombre de usuario, que es root, el password. En este caso yo le estoy poniendo una S, en realidad no tiene password esta base de datos, pero lo pongo S para validar ciertos errores, para que vean cómo se muestran los errores. Y después viene la base de datos. Estos cuatro valores se pasan a, como dije anteriormente, la función de MySQL y Connect. Y esa nos va a regresar la conexión a la base de datos, la cual vamos a guardar en una variable que yo llame con. Entonces, en caso de que con me devuelva un falso, pues voy a imprimir una serie de errores. Tengo un eco, que es una impresión en pantalla de un error personalizado. Yo le puse no se pudo conectar a MySQL. Después viene el número de error y la descripción del error que vienen contenidos en estas dos funciones. Y en caso de que hubiera un error, pues vamos a provocar un exit para que no se ejecute el código que viene más adelante. Entonces, al estar en el document root, mi archivo de PHP, yo me puedo ir al localhost y después poner el nombre de mi archivo PHP. Y al llamar esa página, esa ruta, pues me va a devolver lo que yo presente en mi código. En este caso, como realmente el usuario de MySQL no tenía un password, pues aquí me está dando un error. El error que yo escribí personalmente de no se pudo conectar a MySQL, el número del error y la descripción del error. Ahora vamos a corregir ese error. Vamos a quitarle el password y voy a continuar con la explicación del demás código. Estos pues son tags de HTML para yo darle una presentación mejorcita al texto que voy a mostrar. Y pues obviamente si no hubo error, pues pongo un mensaje de que se realizó la conexión exitosamente y presento la información del host. Después viene el query que yo voy a realizar. Voy a hacer un select de todos los campos de mi tabla serie. Si checo mi tabla serie, veo que tengo 4 campos. El ID, que es ser-id, ser-nombre, ser-fecha-ini y ser-fecha-fin. Estos serían los 4 campos que yo estaría consultando con el query que pretendo realizar desde PHP. ¿Cómo se ejecutan los queries? Pues se utiliza la variable conexión, donde guardé mi conexión a la base de datos, y mando a llamar su función de query, a la cual obviamente le vamos a pasar como parámetro la consulta o query, como gusten llamarle. Y el resultado lo vamos a guardar en una variable que yo llame result. Entonces, pues vamos a validar que no haya habido un error.
Entonces por eso validamos que result sea igual a true. En caso de no serlo, pues tengo un eco, una alerta, un mensaje de que algo salió mal con el select. Pero en caso de haber sido correcto mi query, puedo revisar el número de filas, que en este caso estoy revisando que sea mayor que cero. En caso de no serlo, de que a lo mejor el query está bien, pero su cantidad de filas es cero, quiere decir que no haya registros que cumplan con los criterios de la consulta, pues presenta un mensaje de cero filas. Pero en caso de haber filas, tengo un eco de un tag de un table, de una tabla de HTML con un atributo de borde de 1. Nada más para que se note cómo se forma la tablita. Entonces, por cada una de las filas, bueno, no por cada una de las filas, voy a estar iterando mientras me devuelva una fila el método de fetch que lo que hace es retornar una fila y asociar cada uno de los campos a un índice dentro de mi variable row. Es por eso que como aquí yo voy a sacar todos los campos, puedo hacer referencia a mi campo ser nombre, mi campo ser fecha ini o mi campo ser fecha fin. Entonces, por cada una de las filas se va a crear un tag de fila de una tabla de HTML y vamos a estar, cada uno de los campos los vamos a encerrar dentro de tags de columna de HTML y dentro va el valor. Esta es una forma de incluir los valores de una variable en PHP dentro de una cadena. También lo pueden hacer concatenando los valores, cortando la cadena y concatenándole el valor. En PHP, el operador para concatenar cadenas, pues es el punto. Entonces, este güey lo que va a hacer es crearme una fila para un table de HTML. Y al final va a terminar presentando toda una tabla, la cual, pues aquí finalizo el tag del table. También más adelante tenemos un insert, porque pues también hay que saber cómo incluir información en una base de datos. En este caso tenemos un insert a la misma tabla de serie, donde especificamos que vamos a incluir los campos de nombre, fecha ini y fecha fin, con los valores de Loki 2021-0609, 2021-0714. E igual, de la misma manera que hicimos el select, vamos a hacer el insert, vamos a llamar la función de query, le vamos a pasar nuestra consulta como parámetro. Como pueden ver, también estoy checando que sea true, lo que nos regresa la función del query, para validar que mi insert fue exitoso. En caso contrario, podemos consultar el error y también presentar el query, porque muchas veces no sabemos, es bueno saber qué query se ejecutó, porque aquí yo tengo unos valores fijos, pero puede ser que yo los traiga desde otras variables. Puede ser que haya una comilla, una doble comilla, un tag de escape, un carácter de escape que haga que el mismo query falle, o que simplemente no cuadren los valores, no traiga un valor. No falta qué tipo de errores puedan pasar, entonces es bueno presentar el query. Y ya pues para finalizar cierro la conexión a mi base de datos. Ahora vamos a ver su ejecución, entonces volvemos a la página de localhost para llamar mi archivo de PHP. Como podemos ver, aquí tenemos todos los registros que teníamos en nuestra tabla de MySQL. Como pueden ver, tenemos los mismos datos. Y tenemos el mensaje de que el insert fue exitoso. Aquí yo no tengo ninguna validación, ningún estilo ni nada. Y es por lo mismo que, por ejemplo, si yo vuelvo a llamar este query, este archivo, pues obviamente va a volver a hacer el select y va a volver a hacer el insert. Entonces, al volver a hacer el select, como yo ya hice el insert del registro de la serie de Loki, pues obviamente me va a aparecer nuevamente, me va a aparecer ahora dentro de mis resultados. Como pueden ver, aquí ya tengo la serie de Loki y se volvió a insertar otro. Quiere decir que si lo vuelvo a actualizar, van a salir dos veces la serie de Loki. ¿Va? Y lo podemos comprobar también dentro de mi base de datos. Aquí tengo las 3 veces que llamé yo mi archivo de PHP, pues son los 3 insert que tengo yo aquí. Pues esta es prácticamente una forma sencilla de cómo realizar
una conexión a la base de datos de MySQL y poder tanto hacer consultas como inserciones en la base. Espero les haya servido.